El agente Spitman está llegando aquí con nosotros. ¿Cómo le va, agente? Agente. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Usted no sé si se habrá percatado. Percatado, si era percutido es la guitarra. Percatado. Pero este 9 de julio no hubo Te Deum. No, si Milei no fue. Ah, pero no hubo nada, claro. No hubo, la convocatoria la hace el presidente y se hace en el arzobispado, en la Catedral Metropolitana, se hace el clásico Te Deum, 25 de mayo, 9 de julio. Claro, tenés razón. Este año, el presidente del Gobierno Nacional decidió no convocar al Te Deum. Y usted me dirá, pero porque se iba el presidente a Tucumán. No. Días antes del 9 de julio, el Sí. secretario de culto, Nahuel Sotelo, Nahuel Sotelo, hombre de sí, Santiago señor. Caputo, Sí, fue a ver señor. a José María García Cuerva, arzobispo de la Catedral Metropolitana. A quien nos acostumbramos a escucharlo mucho durante los últimos días, las últimas semanas o meses de Francisco. Claro. Y después no le dimos mucha más bola. Un tipo muy interesante, sí. Sí, muy interesante. La verdad, un cargo clave, ¿no? Como es el Sí, arzobispado de Metropolitano. Jorge García Cuerva, perdón. Lo fue a ver a Jorge García Cuerva. Y ahí se pusieron a charlar un poco de lo que podía ser esta convocatoria al Te Deum de 9 de julio. Y ahí Nahuel Sotelo lleva una inquietud del presidente Javier Milei y de Karina Milei sobre las condiciones en las que se podía llegar a dar ese Te Deum de 9 de julio, con la idea de que no se repita lo que pasó el 25 de mayo. Y básicamente el requerimiento que hizo, a pedido, por supuesto, del presidente, Perdón, ¿qué pasó el 25 de mayo? Javier Milei le saca el saludo a Jorge Macri e intenta pasar por el costado para no ver a Victoria Villarroel. Ah, sí. Entonces, en el pedido, el secretario de culto le pide a García Cuerva si había alguna forma de organizar ese encuentro parroquial, digamos, eclesiástico, y que haya una especie de pasadizo por el cual el presidente, al salir y al ingresar, no se tenga que cruzar ni con Victoria Villarroel ni con Jorge Macri. No, eso no. La iglesia no puede hacer eso. E inclusive, si podían ver algunas cuestiones de la homilía. Básicamente dos cosas a las cuales García Cuerva El se contenido negó. de la homilía. Toquetear la homilía del... Charlar un poco sobre algunos tópicos. Me estás cargando. Claro. Bueno, Le podrían presentar a un ghostwriter, Santiago Caputo, por ejemplo. algo así. Claro. lo dijo obviamente de manera amistosa, pero un poco charlar sobre lo que podría llegar a ser la homilía, ¿no? Que planteó, quiero cambiarla directamente, su funcionario inteligente, Sotelo. Por supuesto, García Cuerva se negó a las dos cosas. Y claro, por supuesto. Y Sotelo llevó la inquietud a la Casa Rosada y no hubo convocatoria al Te Deum, que no tenía nada que ver con el viaje no a Tucumán, sino con que el presidente no quería cruzarse ni con Villarroel ni con Jorge Macri. Qué bárbaro, qué tontería, ¿no? Cuento esta anécdota, la verdad que no haya habido Te Deum pasó muy por debajo del radar. Nadie Y porque se todos percató. hablamos de que Milei no viajó a Tucumán y después, bueno, la adrenalina y la locura de este país te lleva de un lado al otro. Claro, igual podría haber habido Te Deum tranquilamente. Sí. ¿Por qué cuento esta historia? Esta historia que por supuesto no pasó a mayores. A ver, el presidente no se quería cruzar ni con su vice ni con el jefe de gobierno. Porque lo que estamos viendo en esta etapa, y lo hemos dialogado de esto muchas veces, son una serie de enojos y de peleas increciendo del gobierno en casi todos los ámbitos Todos los vinculados a la frentes. vida pública. Sí. Es verdad. Ha sido tremendo esto. Lo que cuento es la relación con la iglesia, que viene con muchos tires aflojes. En la iglesia cayó muy mal también que el presidente vaya a inaugurar un templo evangélico hace poco. Me imagino, claro, no había pensado eso. Pero claro, absolutamente, Carola. Ah. Y también porque Carola sabe de estos temas, por lo cual sabe a lo que me refiero. ¿De qué tema sabe, Carol? No, de los temas... Estas cosas, Tato. No, bueno. Los temas vinculados a relación de gobierno y ¿Y los iglesia. templos evangélicos? No. No, pero este tipo de cosas tiene que caer mal en la iglesia, es esperable, ¿sí? Claro. E incluso en los evangélicos tradicionales, del protestantismo tradicional, que no son esto Claro, también. que no son las iglesias evangélicas, Claro, ¿no? Tal claro, cual. claro. Esto se dio en el movimiento en paralelo en el cual otra reunión que también bajó por debajo del radar, pasó muy por debajo del radar, que es previo al enojo de los 24 gobernadores,
que es una reunión que hubo en el Consejo Federal de Inversiones, donde Toto Caputo recibió a 19 ministros de Economía provinciales, donde se empezaba a charlar un poco sobre el tema del equilibrio fiscal y donde básicamente habló Carlos Guberman, que es la mano derecha de Toto Caputo y quien habla con los ministros de Economía. La reunión salió mal. Salió mal básicamente porque no se pusieron de acuerdo en el tema del fondeo. Y ese fue como el comienzo de la crisis que vimos hoy con la aprobación de las leyes en el Senado. ¿Qué es el fondeo? El fondeo es con qué se iban a financiar, es decir, cómo iba a ser el financiamiento a partir del 2026 y el 2027 para los gobernadores, en términos de obra pública, aporte del Tesoro Nacional, cómo hacer el tema impositivo. No se pusieron de acuerdo. Hay muchos gobernadores, inclusive, que están reclamando deudas al gobierno nacional. El gobierno nacional responde, bueno, sigan achicando el Estado. Algunos que plantean, nosotros ya achicamos el Estado y somos superavitarios. E igual nos quedamos sin obras porque el gobierno nacional nos está retaseando fondos. Esa discusión no se saldó y fue la precuela de lo que vimos hoy, que es los gobernadores dando quórum, muchos acompañando algunas leyes, inclusive planteando leyes propias. Pero esto abarca, recién hablamos de Camila Perochena, la historiadora, digo, esta idea de que el 90% de los periodistas no los odiamos lo suficiente, está a flor de piel, hoy se puede ver en redes todo el tiempo, con distintos periodistas, e inclusive yo realmente esto lo desconocía, me lo contaron hace poco, Miguel debe saberlo. En FOPEA hay múltiples denuncias contra Adorni. Yo esto no lo sabía, contra el vocero presidencial por su relación con los periodistas. Hay múltiples denuncias contra el vocero presidencial Manuel Adorni, independientemente de que a Adorni no le importe, y está en su derecho que no le importe, pero digo, las denuncias están. Y por supuesto, la cantidad de economistas, en los cuales los llama mandriles, bueno, ya han sido casi incontables, ¿no? O sea, hay un montón de economistas que han sido vilipendiados, digamos, criticados por el gobierno nacional. Y déjame agregar uno más, un eje más. Hace poco contamos el cierre de Vialidad Nacional y hicimos una entrevista, todo. También pasó por debajo del radar, pero la Cámara de la Construcción, que es la que agrupa a las empresas de construcción más importantes del país, sacaron un comunicado criticando la falta de obra pública como motor dinamizador de la economía y su preocupación ante lo que fueron que no hay ni mantenimiento, dicen ellos, ni obra pública, con lo cual no hay obras, y eso, independientemente de la pata vinculada a la corrupción, que en eso tiene razón el gobierno nacional, también es cierto que es una buena discusión sobre el desarrollo, si vale la obra pública o no. Los empresarios de la construcción también se pusieron en pie de guerra, Gerardo. Sí, los empresarios de la construcción le generan dudas. me generan un poquito de dudas, porque sí, históricamente ha sido uno de los grandes focos de la corrupción. La Sin obra duda. pública. Pero es cierto que la obra no se hace, que hay unos problemas en las rutas, sobre todo terribles en todo el país. Qué tema ¿no? Que tengamos un presidente tan enojado y peleador, cuando me da la sensación de que el país no lo precisa. No lo precisa. Quizá para algunas cosas sí, pero algunas otras que por ahí es innecesario, ¿no? Eso es el concepto. Sí. En algunas cosas por ahí es la única forma, entre comillas, en una Argentina tan compleja. Pero en otros focos parecería innecesario, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.